Vamos a hablar del dolor de la soledad. Dolor de la soledad. La soledad duele. El punto es que hay dos tipos de soledades. Tenemos la soledad radical y tenemos la soledad neurótica. La soledad neurótica es una soledad que está basada en la defensa, basada en la represión. Me defiendo a un nivel sutil de mi mente de ciertos sentimientos penosos, de ciertos dolores que como consecuencia me generan ciertos costos. Esta soledad neurótica es una soledad a la cual llego por haberme defendido de otras cosas. Es como que les diga que por haber salido de una posición incómoda en la que me encontraba, traté de resolver eso cambiándome de posición en el colchón o en la cama, llegando entonces a una nueva posición que es igual o más incómoda que la anterior. Es un intento de solución fallida. Por lo tanto, ocurre lo que conocemos como el retorno de lo reprimido. Yo reprimo a nivel interno cierta representación con su monto de afecto, cierta vivencia, cierto recuerdo, cierta idea, cierta fantasía, junto con el goce que la acompaña, y eso produce no que yo gane o sea victorioso sobre ese dolor, sino por el contrario, me produce un dolor mayor, que es el dolor del síntoma. Retorna en el síntoma. La soledad que escuchamos en el consultorio siempre, casi siempre suele ser una soledad que está tamizada o pasada por la defensa. Se encuentra, no está en estado puro. Por eso después vamos a hablar de otro tipo de soledad, que es una soledad, si se quiere, pura. Pero vamos por partes. La soledad de la que habla la neurosis es una soledad completamente defensiva. Es una soledad que niega algo radical de la vida y que cree que puede no pasar por eso radical de la vida. Cree que puede no pasar por la falta. Cree que puede no pasar por el dolor y por lo tanto hace una pirueta para escabullirse del dolor. La neurosis, gente, siempre es eso. La neurosis es una huida frente a un dolor. Un dolor que sí o sí tendría el individuo y va a tener el individuo que enfrentarse, y que como existen conciencias superiores que entienden que esto sí o sí va a suceder, existe lo que conocemos con el nombre de la ley. La ley es entender que mi hijo o mi hija va a tener que pasar por ese dolor. Por lo tanto, se inscribe lo que en psicoanálisis clásico se llama castración, que es un vaciamiento del goce material del cuerpo viviente del infante. Eso produce un acceso o una posibilidad de sutilización de la energética corporal y el acceso a planos más sutiles de realidad. Toda esa operación alquímica genera que pasamos de un individuo atado al cuerpo a un individuo que tiene poder sobre el cuerpo. Cuando un individuo está atado al cuerpo, la torta de chocolate lo domina. Entonces, una torta de chocolate es más fuerte que tu propia voluntad. No dirigís vos, dirige la torta de chocolate, dirige el goce, dirige la pulsión. La particularidad de los humanos es que podemos, a partir de una acción de nuestro espíritu, separarnos de la demanda del cuerpo, separarnos de la satisfacción, y nos permite crearnos en otra dimensión. Justamente, aquí les doy el ejemplo de la peli Dune, que en realidad es una gran novela que yo tengo muchas ganas de leerla, quiero comprármela pronto, de Frank Herbert. No sé si recuerdan o si la vieron, ahora hay una nueva versión en HBO, que el personaje principal, Paul, el héroe, es puesto a prueba por una bruja que le hace poner la mano en una caja que le va a hacer doler la mano. En verdad es un dolor virtual, no le está pasando nada a la mano, pero le produce la sensación de dolor. Fíjense que está muy bien esto y es un gran camino del héroe, el de Dune. El animal no puede hacer esa operación del espíritu. Are you suggesting a Duke's son is an animal? Let us say, I suggest you may be human.
Your awareness may be powerful enough to control your instincts. Your instinct will be to remove your hand from the box. La ley viene a introducir esa dimensión que la neurosis quiere huir, que de nuevo en psicoanálisis clásico se llama castración. No hace falta decirle castración, ya lo hemos dicho en varios videos, es un concepto falocéntrico. En el poslacanismo se le dice la falta, pero bueno, esa dimensión, ese hueso duro de roer, el encontronazo con la impermanencia, con la muerte y con el dolor, hace crecer al sujeto. Por eso la ley lleva al sujeto a ese plano. Por eso Gurdjieff dice que los dos grandes ejes o polos de cualquier camino de transformación son, por un lado, la ganancia de conciencia y, por otro lado, la exposición a situaciones incómodas que hacen la función de la ley. ¿Sí? Porque es incómodo levantarse para ir a la escuela, porque es incómodo atravesar ciertos órdenes de vida, pero que finalmente llevan a un lugar más sutil. Es incómodo subir la montaña, duelen las piernas, pero llegas a la cima y tenés una vivencia de otro orden. Entonces tenemos que entender que se viene a articular en el orden de la ley la dimensión de un costo y que trae de manera virtual, entiéndanme bien, por eso hago comillas, virtual, una dimensión que inevitablemente va a pasar. Por eso la ley trae algo del orden de la muerte. Por eso la castración, en términos freudianos, que podremos dejarla para el arquetipo del Edipo o para ese momento de la evolución psicosexual de la libido, esa etapa llamada genital, la castración opera allí porque implica una pérdida. Pero como bien dice Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia, vivencias anteriores de la castración ya existen en el destete. Podríamos agregar cuando se le dice a un nene o a una nena que tiene que dejar el chupete, en la deposición del contenido de los intestinos, dice Freud, en el hacer caca. Todo esto está ligado a la etapa sádico-anal. Entonces, que hay pérdidas. Si la infancia es bien llevada porque hay ley, entonces el niñito pasa por pérdidas. Cuando se produce la pérdida, crece, reverdece, deviene fuerte, siempre. Y esto anótenlo porque esto es importante. Crecer duele. Vivir duele. Vivir bien y vivir deseante duele. El dolor es parte de la existencia. Esto viene a traer la ley, y lo que la ley dice es: atravesá el umbral. Claro que hay algo que se pierde, pero hay algo que se gana del otro lado. Entonces la ley marca both end and beginning, como dice la pitonisa en Matrix. Es el fin y el principio. Otto Rank habló del trauma del nacimiento muy correctamente. Nacer es morir. Cuando un bebé nace, está muriendo a un estado anterior. No se nos ocurre pensarlo así porque estamos hablando del nacimiento y nosotros estamos pegados a nuestro cuerpo, a nuestro ego, pensamos, está naciendo. Está muriendo y naciendo, pero está muriendo un estado. Y eso está produciendo en ese ser viviente procesos plenamente chocantes, traumáticos, rompedores, ¿sí? Anda a decirle a un bebé que está dentro del útero, y esto es un cuentito, obvio, lo estoy diciendo así, obvio que hay bebés que quieren salir y bebés que se quieren quedar, hay de todo, pero anda a decirle a un bebé, dale, vamos a salir. Ni en pedo. ¿Qué voy a salir? ¿A dónde? ¿A dónde crees que salga? ¿Qué tengo que pasar por ese canal de parto? Que me corten el cordón y empezar a respirar por mí mismo y que se me llene de aire los pulmones y que el corazón me bombee a 1000. Ni en pedo. ¿Qué es eso? Eso es un proceso de muerte. Un proceso de crack. El huevo se rompe, nace un pajarito. El huevo se rompe y hace crack. El crack lo introduce la ley. Bonjour. Good morning. Is there for the first time Dali born with any kind of traumatism? Little blood, symbolic blood. And milk again, milk for today born. La ley te dice, no hay forma de no pasar por el crack. Así que, hijo mío, hija mía, ven a pasar por el crack ritual. Vamos a hacer un crack ritual.
Anez. Hazneba de Moen. Por eso, cuando nuestra sociedad pierde el contacto con el interior y se deviene una sociedad que solo cree en la ciencia, y como la ciencia se limpia a sí misma de todo rastro de pensamiento filosófico y religioso, ¿qué queda? En un estado de arroje al goce. Por eso Nietzsche habla de la muerte de Dios, la muerte de la ley. No es que Dios no existe, es Dios ha muerto porque el hombre lo ha matado. Dios no existe, los dioses no existen, ese otro plano más alto no existe. No dice eso Nietzsche, al contrario. Justamente al contrario. Dice, el hombre ha matado a Dios, por eso cae en un nihilismo que implica una huida hacia adelante. ¿Una huida hacia qué? Hacia la desintegración, hacia la disolución. Entonces la ley introduce la pérdida. Y la pérdida es vida, porque la muerte es vida. ¿Qué es el cáncer? Una célula que no quiere morir. La célula en determinado momento tiene que atravesar el proceso de apoptosis. La célula en determinado momento tiene que atravesar el proceso de morir. Ha cumplido su función, debe desintegrarse y permitir que otras células vuelvan en su lugar. Una célula rechaza la muerte, se planta, pervierte el orden del todo y se empieza a reproducir. Eso es lo que llamamos cáncer. Termina yendo en contra de la vida, ¿sí? Entonces, la mezcla entre vida y muerte es algo central que la ley viene a introducir. Por eso, gente, ojo con la traducción del texto de Freud más allá del principio del placer. Jenseits der Lustprinzip. Jenseits no es más allá. Es el otro lado de, la otra cara de. La ley introduce eso. Y entonces, cuando hablamos del dolor de la soledad, la ley introduce una soledad radical, existencial, plena, plenísima. Tenemos que hablar de dos tipos de soledad. Una soledad que es la soledad neurótica y otra soledad que es la soledad de la existencia. La soledad existencial es potentísima. Porque de la soledad existencial sale el amor existencial. Ahora les voy a explicar rápido cómo es eso. Pero entonces en la neurosis, ¿qué tenemos? Tenemos defensa. Nadie me quiere, todos me odian. El miedo a dejar de ser amado, el miedo a quedarse solo, siempre es una defensa, porque está montado sobre el síntoma. Siempre tenemos que entender ahí que la persona no va a poder avanzar desde ese guión, porque ese es el guión de la novela del yo, que es defensiva, porque está elidiendo la castración. Es recontra concreto esto. Voy a tratar de decirlo mejor. La novela yoica es fallida porque el yo no existe. Porque lo que en budismo se llama anatta, la inexistencia del yo, no es una entelequia, es algo de verdad. Algo que, por ejemplo, Jim Carrey habla un montón. There is no me. There's no you. No. We're not here. This is a dream. There's just things happening. So what's happening in our world right now? Because there is a lot of news that actually is relevant that's not that Here's the uplifting. thing. It's not our world. None That's of this the is key. real? Nope. So you're just passing We don't through. matter. We don't matter. Oh, wow. There's the good news. Okay. Yo he escuchado psicoanalistas que dicen que Jim Carrey es psicótico. No, está diciendo algo más profundo Jim Carrey. Y la inexistencia del ego, o la existencia del ego, del yo, es algo que solo podemos armar en tanto negamos la naturaleza de la vida. Entonces yo digo, extraño a mi abuelo. Bueno, ¿y a qué abuelo extraño? ¿Extraño a mi abuelo cuando estaba enfermo? ¿Extraño a mi abuelo de los 70 años? ¿Extraño a mi abuelo? ¿De qué abuelo hablo? ¿De mi abuelo cuando era niño? Porque mi abuelo fue un proceso y ahora debe seguir siendo un proceso. Los procesos no se terminan, las energías no se destruyen. Que la idea del yo nos entrampa en el sufrimiento de la existencia de aquello que en verdad es impermanente. ¿Dónde empieza el río de la Plata y dónde termina el Paraná y el Uruguay? ¿Te podés bañar 2 veces en el mismo río? Puramente heraclitiano, desde luego, todo lo que estoy diciendo, que coincide a nivel siglos con la época en que el Buda estaba en India enseñando. Niega la neurosis. La novela del yo niega que todo se va a perder. La novela del yo está enchufada a la Matrix. No está despierta la novela del yo, está dormida. Fíjense, nadie me ama y estoy solo y no quiero estar solo. Pero a ver, gente, estamos todos radicalmente solos. El canal de parto está hecho para un cuerpo, el cajón está hecho para un cuerpo. Entrás solo y te vas solo de esta. Esta es solos. Este juego en el que estamos es solos. No quiero estar solo, no quiero. Inevitablemente va a estar solo. Podemos ahí pescar
que existe una huida frente a algo muy concreto. Un repliegue, que es muy doloroso. Por eso titulamos a esta exposición El dolor de la soledad. Nadie niega el dolor de la soledad. Desde luego que no es lo mismo la vida de alguien que tuvo confianza básica en el momento de su infancia a alguien que no tuvo esa confianza básica. Desde luego que hay condiciones más beneficiosas que otras. No se está negando esa parte. Lo que se está enunciando es que la soledad tiene dos caras y una es humana y radical. Y esa humana y radical es la potencia a partir de la cual surge el amor. Y les dije que les iba a explicar esto. Vivir es zarpar de un puerto con un barco cuyo destino es hundirse en alta mar. Al encontrarse con esa dimensión se pare amor. El amor surge del dolor, el misterio del dolor. Podríamos titular una exposición así, el misterio del dolor. No es lo mismo dolor que sufrimiento. Vamos a hacer otra exposición, ya está. Próximo video es ese. No es lo mismo dolor que sufrimiento, porque el primero es inevitable y de la otra cara tiene el amor, la compasión y la conexión con los demás. El sufrimiento es la neurosis rechazando el plano ese. El dolor de la soledad, como clínicos nos la vamos a encontrar siempre. La mejor forma de poder conducir los análisis de las personas que sienten fuertemente la soledad es tener elaborada nuestra propia soledad y estar despiertos a la dimensión real de la soledad. Inevitablemente enfermaremos y moriremos, y tenemos que saberlo. Y eso lo vamos a vivir solos. Aunque nos muramos con 15.000 personas alrededor, porque estos boludos tocaron un botón y nos tiraron una bomba, te morís solo. Entonces, solo es a donde vas. Todos. Cuestión de tiempo. Más antes, más después. Todos vamos ahí. Entonces, el dolor de la soledad en la neurosis, desde luego, a ver, esta no es una exposición sobre clínica. Tenemos el curso de introducción, de introducción, ya ni me acuerdo, de iniciación al tratamiento, donde hablamos de clínica específica. Resistencia, interpretación, construcción, transferencia. No es una exposición de clínica. Pero sí enunciamos esto. Nos los vamos a encontrar en el cónsul y nunca tenemos que resolver eso por la vía del amor. ¿Sí? La soledad no se resuelve por la vía del amor. El amor del otro me estoy refiriendo. Me siento solo, bueno, ya podrás encontrar a alguien. No va por ahí. No va por ahí, no va por el otro. Todo lo que viene de afuera se va. Todo lo que viene de afuera el mundo te lo quita. Lo que importa es desde adentro. No atesoréis tesoros en la tierra, sino adentro, en el cielo. Adentro. El cielo es adentro, ¿no? Y ese adentro es un trabajo que el análisis conduce a realizarlo. Conduce a ese encontronazo con la soledad. Mientras más despiertos estamos a la soledad, más nos acercamos al plano de la ley. La ley cura. Cuando hay ley no hay neurosis. Cuando no hay ley hay neurosis. Así de sencillo. La ley pare deseo. Hay ley, hay dolor, hay deseo, hay amor. No hay ley, hay huida del dolor. El deseo es amenazante y minga que hay amor. Por eso, cuando hay mucha neurosis no hay posibilidad de amar, porque amar es idéntico a poder morir. Se ama, y el amar no hay nada más, ¿cómo decirlo? No hay nada más indefenso que amar. Hay que tener coraje, que significa corazón, para amar. Eso sí o sí implica atravesar el dolor. Y esto no estoy refiriéndome al miedo, no estoy me refiriendo a dolor autoinfligido, no estoy refiriéndome a síntomas, estoy refiriendo al dolor del vivir. La neurosis lo rechaza. Las cosas crecen porque nos encontramos con estas dimensiones. Entonces, un músculo, ¿cómo crece? Porque fuiste al gimnasio, le metiste peso y la tensión produce que se rompa la fibra muscular y de ahí surjan 2 fibras. Y de ahí 3 y 4. Entonces, hubo un proceso de tensión. El crecimiento es con dolor. Bueno, gente, vamos a hacer una prontito hablando del dolor y el sufrimiento. Que estén muy bien.